Centro América Latina, el mundo del deporte está de luto tras la muerte de Amílcar Enríquez. El futbolista de 33 años era mediocampista de la selección de fútbol de Panamá. ¡Ya viene Amílcar! Bien, buenos días, bienvenidos a las notas deportivas. Hoy invitado especial Roberto Brown, ex seleccionado nacional de fútbol de nuestro país. El invitado especial, lógicamente, tocar el tema de lo que ha sucedido el pasado fin de semana con el deceso del exfutbolista o del futbolista Amílcar Enríquez. Buenos días, Roberto. Bueno, a todos nos ha impactado, a ustedes, por supuesto, como exfutbolistas, como compañeros de Amílcar. ¿Cómo has tomado tú, Roberto, esta noticia? Buenos días, Bustamante. Sí, fue una noticia muy impactante porque cuando te enteras de que muere alguien con el que has compartido, has convivido muchas horas en concentraciones y partidos de la selección, no deja de ser impactante, ¿no? Y sobre todo la forma en cómo termina muriendo este gran jugador. ¿Qué se está haciendo en nuestro país para evitar esto, Roberto? Amílcar, un jugador que militó por muchos años, muchas temporadas en el extranjero. Sin embargo, no sale de su entorno. Muchos, el caso de otros, sí lo han hecho. Pero ¿qué pasa con este tema específico de Amílcar Enríquez? ¿O qué pasó? Y yo creo que las circunstancias del entorno en donde uno vive a veces afecta, no necesariamente siempre. Pero las personas que están a cargo del fútbol nacional no necesariamente hacen lo que corresponde o lo que se requiere para que estos muchachos, pues, por lo menos tengan una educación mínima para que esa parte puedan evitarla. Ellos no deseen estar ahí porque lo que les ofrece el fútbol es mucho mayor y lo que pueden alcanzar a través del fútbol no es comparado con lo que ellos puedan conseguir a través de lo que la delincuencia organizada les puede ofrecer. Entonces, yo creo que aquí habría que tener un plan para que nuestros niños, sobre todo, porque ahí es donde hay que empezar, en una educación fundamental. Hoy en día a nuestros niños se les enseña más importante es ganar que competir, entonces hay que ganar a toda costa. Entonces se le mete eso en la mente al niño de que tiene que ganar sí o sí, entrenadores también que inculcan este tipo de iniciativa que los induce indirecta o directamente hacia la violencia, porque hay que ganar de todas maneras, hay que ganar de todas formas. Entonces no tenemos un plan de educación en tema deportivo, por eso es que vemos estos desenlaces tristes, algunos que son ajenos al fútbol, porque la vida personal de una persona no necesariamente es lo que es una vida deportiva, pero yo creo que la federación debe hacer un llamado de atención para su propio ente, para sus propios miembros y sentarse a pensar qué estamos haciendo, en qué hemos fracasado, por qué nuestros jugadores no son lo que deben ser, por qué en otros países sí se ve un jugador de fútbol que es un profesional, que tiene crédito, que está sujeto a crédito, que puede tener la posibilidad de conseguir una casa, un apartamento. ¿Por qué no sucede eso en Panamá? ¿Por qué todo es la selección de fútbol? ¿Por qué no se trabaja con las categorías inferiores? Entonces yo creo que sin ánimo de criticar ni mucho menos la labor de la federación, porque muchas cosas buenas han realizado en el tiempo que han estado ahí, pero sí creo que cuando suceden este tipo de situaciones muy triste, dolorosa, Bustamante, creo que es un llamado a la reflexión, sobre todo de la cabeza, el ente que rige el deporte, el fútbol, en este caso aquí en Panamá, debería ser un llamado a la reflexión. ¿Qué hemos dejado de hacer o qué no hemos hecho que ha traído como consecuencia situaciones como esas? Porque pueden evitarse. Por ejemplo, en Panamá hay 10 equipos, más no 10 clubes, Roberto. Muchos dicen, bueno, los clubes de la LPF, pero para ser un club, porque a veces las comparaciones son odiosas, pero un club en México, tú lo sabes, que conforma un club en el fútbol mexicano, una estructura, la organización, desarrollo. ¿Aquí en Panamá se trabaja de esta manera? No, sin duda alguna. El fútbol es dependiente del Estado. Si el Estado no le da los estadios, las canchas, el fútbol en Panamá sencillamente desaparece.
porque no se ha tenido la iniciativa de construir sus propias instalaciones. Nosotros no podemos decir que en Panamá hay clubes profesionales de fútbol. Y tampoco podemos decir que tenemos una liga profesional de fútbol. O sea, simplemente se refleja en los salarios que tienen los muchachos, en el trato que reciben los muchachos, y con eso podemos constatar de que no hay fútbol profesional ni hay clubes profesionales en Panamá. Que estamos en vía a eso, pues sí, estamos en vía a eso, pero no necesariamente somos. Y es lo que han estado vendiendo, y la verdad que es lamentable porque es una ilusión, no es una realidad. Te traigo esta colación porque el salario de un futbolista en nuestro país, en la Liga Panameña de Fútbol, no va acorde con aquellos jugadores que van al extranjero, lógicamente. Entonces yo creo que a veces vemos jugadores de la LPF, se termina la temporada y luego los vemos en las ligas de barrios. O sea, tratando de conseguir más ingreso económico. Eso trae, lógicamente, como consecuencia no salir de ese entorno. O sea, seguir ligado, seguir pegado a este entorno, Roberto. Claro, la necesidad, decía mi abuela, tiene cara de perro. Y muchos de estos muchachos, obviamente, por necesidad van a ir a jugar a esos lugares porque allá le están pagando $100 por cada partido que juega, o 200, o inclusive a veces ganan más que lo que le pagan en la LPF. ¿Y cómo no van a ir allá? No lo justifico, porque tienen un contrato con un club y deberían de respetar ese contrato. Pero la realidad es que mientras estos muchachos no puedan sufragar sus necesidades más básicas, siempre van a buscar otra alternativa. Eso no sucede en ningún país futbolizado, en donde los futbolistas, valga la redundancia, pues tienen un salario que con eso pueden vivir y vivir bien. En nuestro país no es así. Entonces ellos buscan otra alternativa, otras entradas para cuando el campeonato está parado, muchos de ellos no están cobrando, algunos sí, tengan que tener un ingreso para llevar el sustento a su casa. Entonces ese es el resultado, que van a una mini liga, como se le dice, en el barrio, en donde todos sabemos las cosas que pasan en esa mini liga, y muchos en algunas ocasiones se han visto involucrados en situaciones. Que por eso te traigo a colación. O sea, tú, más que nadie, porque laboras en la alcaldía y has tenido la oportunidad, y yo también he tenido la oportunidad de ver esas ligas en barrios, y la verdad que ahí lo que sobra es el licor, porque ese es el negocio redondo. Organizo la liga, lógicamente cobro una inscripción, y lógicamente allí no puede faltar el licor. Entonces es allí donde debemos evitar eso, de que el futbolista panameño de la LPF o de algún club extranjero, en ese impasse que hay, en esas vacaciones, regrese. O sea, puede regresar lógicamente, pero en ese ambiente es el que debemos evitar, Roberto. Claro, eso al final genera violencia. No quiero decir que en los barrios todo es malo. No, claro que sí. Para nada. De hecho, yo he jugado en liga, pero ahora como veterano. Cuando fui profesional nunca jugué mini liga. Yo dije, yo soy un jugador profesional de fútbol, a mí me lesionan ahí, nadie me va a pagar, el club no me va a reconocer nada, entonces yo no tengo que estar ahí. Pero es un tema de necesidad. De hecho, Bustamante, hay árbitros de primera división en estas mini ligas. En esas ligas también. ¿Por qué? Porque también tienen necesidades. O sea, la necesidad no la tiene solamente el jugador, la necesidad también la tienen los árbitros, porque la remuneración que tal vez ellos reciben por sus servicios como árbitros no son las que llenan sus necesidades. Entonces buscan estas otras ligas, mini ligas, para poder tener algo más de sustento. Entonces yo creo que hay que hacer un replanteamiento de qué es lo que estamos haciendo, porque lo que sí hay que decirlo, y eso que quede bien claro, Bustamante, el fútbol genera mucho dinero. Mucho dinero genera el fútbol. Pero que no se refleja. Bueno, ya eso sería otro tema. Y por otro lado, un jugador de la LPF que cobra 400, 500, 600, 700 dólares al mes, si un equipo o un club profesional de afuera, de Europa, México, lo quiere para llevárselo, ese jugador no va a costar menos de 400,000 dólares, 250,000, medio millón. Entonces, cuando haces las comparaciones son cosas que no cuadran. Pero bueno, esto es negocio. Ese es el manejo de nuestro fútbol. Labor social.
que realice la Federación de Fútbol de Panamá, la labor social que realizan los equipos de la LPF? ¿Existe? Sí hay algunos equipos que realizan labores sociales y me consta. San Francisco, Tauro, que van a las cárceles a llevarle un poquito de esperanza a los que están detenidos, privados de libertad, visitan hospitales, a los niños que están convaleciendo de alguna enfermedad, le llevan a juguetes. Hay clubes que hacen labores sociales muy tajantemente, permanentemente, todos los años la hacen. Pero esa no es la labor social que necesariamente digo, necesita el fútbol. La labor social que necesita el fútbol es la de educar a los futbolistas. Que cuando un futbolista esté frente a un micrófono, pues sepa hablar. Que cuando un futbolista esté en un restaurante, sepa qué cubierto elegir. ¿Cómo manejarse? Cómo comportarse. Claro, son cosas básicas y fundamentales, y lo digo por mí. Yo eso lo aprendí en Europa. En Panamá no lo hubiese aprendido nunca porque nadie me lo enseñaba. Entonces, al final de cuentas, son muchas las necesidades que tiene el lenguaje, Roberto. A veces yo escucho a algunos futbolistas, lastimosamente, cuando los entrevistan, un lenguaje que no se le desprende, por mucho que hayan estado en un club o en un equipo, por mucho que hayan estado en una selección nacional, no se les quita el lenguaje de una manera... Y yo creo que todo se aprende, y lo que no se enseña no se aprende. Entonces, si a los jugadores no se les enseña, es muy difícil, porque eso es lo que hablan todos los días en sus barrios. Esa es la manera de comunicarse. Entonces lo sacas de ese entorno y lo pones en un entorno completamente extraño para ellos, diferente, un medio de comunicación o una conferencia de prensa donde hay personas que no hablan como tú, entonces ya es complicado para ellos. Ellos no tienen cómo afrontar una situación como esa. Y allí es donde es la labor social. Algunos jugadores que me ha tocado a mí salen huyendo, no quieren hablar. Claro, que esa es la otra parte, que se sienten atemorizados, o se sienten intimidados por la cámara, o porque no quiero quedar en vergüenza, o no quiero que digan que hablo mal, pero es la realidad. Eso es lo que muchos de nuestros muchachos son y tienen, y nosotros tenemos que ofrecerles las herramientas para que ellos puedan tener otra alternativa. Y es ahí en donde la Federación de Fútbol, creo yo muy personalmente, y esto no es nada en contra de ninguno de ellos, creo yo que no ha hecho una gran labor en ayudar a los muchachos a que puedan ser algo más de lo que son, futbolistas. Ya para finalizar, la reflexión ante, lastimosamente, la muerte de Amílcar Enríquez, Roberto. Sí, es muy duro. Sí. Y cualquier muchacho que sea de un barrio y que tenga amigos o conocidos, familiares, que por X o Y motivo hayan incurrido en pandillerismo o se hayan asociado a este tipo de actividades y son jugadores de fútbol, es propicio decirle, Bustamante, que eso no paga. Eso no paga y el resultado es catastrófico. Nosotros hoy estamos lamentando la muerte de Amílcar, de la forma en que lo asesinaron. Esperamos que se hagan las investigaciones, pero el que es de fútbol, que se dedique al fútbol y que busque la manera de vivir como futbolista, que se puedan preparar y educar también para cuando terminen su carrera. Pero es lamentable porque ya llevamos 21 y no necesitamos 22 ni 23. Entonces, si no se empieza a educar a nuestros atletas, si no se le empieza a inculcar de que el deporte para los deportistas, creo que vamos a seguir lamentando hechos como estos y va a ser muy doloroso para el país y la verdad que esperemos acompañar a los familiares de Amílcar hoy y lamentar con sus seres queridos y sus amigos este hecho muy doloroso. Lo sufrimos todos, obviamente su familia más, no puedo ni imaginar cómo debe estar su esposa, sus hijos, pero es muy triste y necesitamos empezar a ofrecerles las herramientas a los atletas para que ellos puedan ver esa vía como un imposible, porque lo que les ofrece el deporte es mucho más grande y es mucho más seguro. Bien, gracias Roberto Brown, tocando temas lógicamente trasfondo de lo que sucedió con Amílcar Enríquez. Hoy serán las honras fúnebres, 2 de la tarde en Ciudad de Colón.